Yo creo que al separarlo, porque su espacio de trabajo es el sexo, hay una moralina allí muy reconcomiada, ¿no? Las mujeres tienen derecho a hacer todo lo que quieran, excepto si quieren hacer algo con su sexo que no les guste a ciertas otras mujeres, ¿no? Dice, una vez una psicóloga me dijo que la prostitución soluciona problemas de salud pública. No es de salud pública, pero de salud pública no forzosamente de higiene, sino de conseguir o ofrecer una posibilidad de que satisfagan sus deseos sexuales personas que no lo pueden hacer de otro modo. Simple y sencillamente, ¿no? Y siempre se ha considerado así con enorme frecuencia, y yo creo que es cierto. Y yo creo que yo soy un enemigo jurado de la trata, de la esclavitud, porque la esclavitud no es prostitución, es esclavitud. Pero la prostitución me parece un trabajo sexual válido, y estoy en desacuerdo con las feministas de mi partido, por ejemplo, pero a mí me parece un trabajo sexual válido. Pero nadie quiere que sus hijos sean prostitutas. No, pero tampoco quiere que sean mineras, o tampoco quiere que sean cirqueras jugándose la vida en el trapecio, y tampoco quiere que sean que frieguen pisos, que frieguen suelos, o que hagan un montón de trabajos que la gente hace porque necesita ganarse la vida. Entonces, pues yo creo que está dentro de esos. Yo creo que al separarlo, porque su espacio de trabajo es el sexo, hay una moralina allí muy reconcomiada, ¿no? Es decir, las mujeres tienen derecho a hacer todo lo que quieran, menos todo lo que quieran, excepto si quieren hacer algo con su sexo que no les guste a ciertas otras mujeres, ¿no? Que dan un montón de explicaciones que a mí me parecen muy poco válidas, pero yo no creo que vaya a dejar de existir, no creo que la puedas prohibir. Creo que el problema de esto es como las drogas, al prohibirlas generas una clandestinidad mucho mayor, vas a impulsar la trata. Si en España se llegara a abolir, como le llaman abolición, si llegara a prohibir la prostitución, generarías una mucho mayor presencia de la trata y de la explotación de la prostituta, porque no puede trabajar independientemente, sino que tiene que depender de quien la proteja, de la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final provocas lo que no querías provocar. Yo sé que hay organizaciones de prostitutas en España y en todo el mundo que luchan contra la trata, y es lógico, la trata es esclavitud, joder. A la esclavitud no le puedes llamar prostitución, como al trabajo esclavo no le puedes llamar, ¡ay, es un obrero! No es un obrero, es un esclavo. Esto lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que la esclavitud y la trata y la obligación de obligar a una mujer a prostituirse, pues es absolutamente despreciable y debe ser combatido, sobre todo porque esto pasa con los niveles más bajos socioeconómicos de las mujeres, ¿no? Los que traen chicas africanas a las que tienen amenazada a su familia de ponerles una maldición. El brujo les va a poner una maldición si ellas no hacen lo que les ordenan, y lo que les ordenan aquí, pues evidentemente es prestar servicios sexuales. Eso es terrible. Es terrible y debería indignar a todo mundo, por supuesto. Pero no creo que sea lo mismo el de una chica que diga, pues yo me quiero dedicar a esto porque me gusta. Es lo que prefiero, ¿no? O no me gusta, pero pues es lo que menos me disgusta del abanico de opciones que tengo ante mí. Chica, pues adelante, ¿no? Diviértete lo más que puedas, qué sé yo.